Buenos días, respetables maestros, estimados compañeros. Vamos a dar inicio a la sesión clínica de alergia del día de hoy. Agradezco a la asesoría del doctor José Ignacio Canseco Villarreal para la realización de esta presentación. Mi nombre es Raquel Abigail López Enríquez, soy residente de segundo año de alergia e inmunología clínica. Vamos a iniciar con los datos personales de la paciente. Como nombre, las siglas LGSE, edad 29 años, de sexo femenino, estado civil casada, religión católica, escolaridad, ella es médico general, de ocupación pues médico, es originaria de acá de Monterrey y radica actualmente en el municipio de Santa Catarina. En realidad fue referido por su cuenta propia y la fecha de consulta fue el 9 de noviembre del 2022. En cuanto a los antecedentes familiares, pues refería a ella que su padre tenía dermatitis atópica y rinopatía crónica, y su hermana pues también presentaba dermatitis atópica. En cuanto a sus antecedentes personales patológicos, ella tenía un diagnóstico de asma desde los 4 años de edad. Su última crisis fue hace 4 años y está con tratamiento con Baneyl de 160 a 4.5 microgramos, nada más por razón necesaria. El 9 de noviembre del 2022 acude a nuestro servicio de alergias, se le realizan pruebas de aeroalergenos con resultado positivo para dermatofagoides en sus dos subespecies, tanto Farinae como Teronicino, dándole así un diagnóstico de rinitis alérgica moderada grave persistente por todo el cuadro clínico que presentaba y se le inició inmunoterapia subcutánea. Además, durante la historia clínica se recabaron datos de 2 episodios de anafilaxia en relación a omeprazol. Los datos descritos en cuanto a estos acontecimientos fueron los siguientes. En agosto del 2017 refiere que posterior a la ingesta de una comida condimentada presentaba pirosis, por lo cual se automedica con omeprazol 20 miligramos, un comprimido, y refiere presentar 30 minutos posterior a la ingesta de esta tableta, pues la presencia de urticaria generalizada, sibilancias y disnea de moderados a mínimos esfuerzos, por lo que requiere atención en urgencias hospitalarias, recibiendo una dosis de adrenalina, corticosteroides endovenosos, con resolución de los síntomas en menos de 24 horas. En noviembre de 2021, la paciente vuelve a presentar un cuadro de enfermedad ácido péptica posterior a una comida picante, refiriendo iguales síntomas, pirosis, dolor abdominal, por lo cual acude a un centro hospitalario. Y pues la paciente se sentía tan mal que inadvertidamente le administran omeprazol, una ámpula de 20 miligramos por ml endovenoso, con inicio a los 10 minutos posterior a la aplicación de disnea, sibilancias, por lo cual se inicia el manejo de anafilaxia con adrenalina dosis única, corticosteroides y salbutamol nebulizado. La resolución de los síntomas fue en 24 horas. Por lo que vamos a continuar con la historia clínica de la paciente. En cuanto a sus antecedentes personales no patológicos, pues intramuros, vivía ella en una vivienda urbana, tiene una mascota gato, alfombras y tapetes fueron negados, sí presentaba cortinas, la humedad en su casa pues no la refería, con adecuada limpieza en áreas comunes y un colchón de uso más de 8 años, aunque refería a un aseo de las sábanas de manera semanal. En cuanto a los extramuros, pues negaba rollos o fábricas. El motivo de consulta, pues, era que refería ser alérgica al omeprazol. Tenemos como resumen la enfermedad actual en el 2017, una anafilaxia a omeprazol oral, en el 2021 una anafilaxia a omeprazol endovenoso, y pues ya con pruebas cutáneas en el 2022 una rinitis alérgica y un asma controlado. A la evaluación de los síntomas, al momento de la consulta, pues no presentaba síntomas oculares, sinusales o bronquiales. Nada más presentaba muchos síntomas nasales, congestión nasal, estornudos en salvas, rinorea hialina abundante y descarga retronasal a diario. En cuanto a la piel, pues no habían síntomas. La relación causal que ella definía en cuanto a esos acontecimientos, pues era muy evidente, era el omeprazol. El examen físico en el momento de la exploración pues no tenía pues mayores datos anormales, únicamente un peso de 98 kilos y una talla de 1.61 centímetros, dándonos un IMC en rango de obesidad. A la exploración física pues tenía un hábito exterior con edad aparente igual que la cronológica, una constitución endomorfa, consciente y orientada, normocéfala, otoscopía normal, conjuntivas normales, nada más en las narinas se observaba una mucosa pálida y cornetes inferiores con hipertrofia, más secreción mucosa y hialina abundante. En cuanto a la orofaringe, no había eritema de pilares ni hipertrofia de folículos linfoides faringeos y la úvula estaba sin eritemas.
Tampoco se encontraron datos de adenopatía, exudados, y al momento de la exploración pues no describían descarga. Y en cuanto al ritmo cardiovascular, pues estaba sin compromiso. A la paciente se le citó, pues ya había pasado varios tiempo desde el evento de anafilaxia con el omeprazol a pruebas para medicamentos, específicamente a los inhibidores de bomba de protones. Esta fue realizada el 23 de noviembre del 2022. Se le hicieron pruebas cutáneas PRIG a omeprazol, la cual resultó negativa. Sin embargo, la prueba cutánea intradérmica a omeprazol con una dilución de 1 en 100, una dosis en miligramos de 0.04 miligramos positiva. Este es un resumen de las pruebas que se realizaron para esa fecha. Las diluciones que se utilizaron tanto para omeprazol, pantoprazol y esomeprazol en busca pues de alternativas para este paciente se realizaron con comprimidos orales, los cuales se trituraron en un mortero y se diluyeron en soluciones de solución salina fisiológica al 0.9%, 1 ml, y se obtuvieron diluciones de 20 miligramos por ml, haciendo pues una dilución de concentración 1 en 1. Como vemos en las pruebas PIC, pues los resultados, la interpretación fueron negativas. El control negativo fue de 5 por 4 milímetros de roncha y los resultados pues no eran positivos para estos medicamentos. Sin embargo, al hacer la prueba intradérmica con un control negativo del omeprazol, 4 por 4, para la ámpula, que sí teníamos disponibilidad de esta, la dilución de 1 en 100, esa fue el resultado de la roncha de 13 por 9 milímetros con un eritema del mismo tamaño, cuya interpretación fue positiva. Para beneficio de la paciente, pues durante estas pruebas no se reportaron ninguna anormalidad en los signos vitales, estuvo hemodinámicamente estable. De manera que la evolución de esta paciente ya con las próximas consultas, el 4 de enero de este año que consultó, ya presentaba una rinitis alérgica leve intermitente, con el tratamiento que se le dio para la rinitis alérgica, además de la inmunoterapia, un asma controlada, y se le sugirió en esa cita pues hacer pruebas con otros inhibidores de bomba de protones, principalmente el lasoprazol y rabeprazol, pues para ver si tenía opción terapéutica con estos otros inhibidores de la bomba de protones, que vamos a ver por qué es la importancia pues de abordar o hacer el estudio completo de este grupo de fármacos. Como diagnósticos finales, hipersensibilidad a omeprazol, rinitis alérgica, asma controlada y obesidad. Vamos a hablar este día de hipersensibilidad a inhibidores de bomba de protones. ¿Por qué? Porque son medicamentos que han tenido un auge en el mundo, principalmente por dos razones. Uno, porque son de fácil acceso, incluso se pueden adquirir sin prescripción médica. Y segundo, porque son muy efectivos en las enfermedades ácido-pépticas. Pero primero vamos a hablar un poco acerca de la historia. En 1972 vamos a tener que la burimamida fue el primer antagonista de los receptores H2 validado en humanos. Sin embargo, la cimetidina fue el prototipo en 1973 de los inhibidores de la bomba de protones. Le siguieron la ranitidina, la famotidina y la nacetidina en 1981 y 87 de forma respectiva. En esta carrera por la supresión ácida, el timoprazol fue el primer inhibidor de la bomba de protones que se logró desarrollar. Sin embargo, este fue sacado del mercado por su asociación a toxicidad, principalmente a la atrofia del timo y a la tiromegalia. En 1979 surge el omeprazol como el principal inhibidor de la bomba de protones, pues que se ha utilizado con mayor frecuencia a lo largo de la historia, y le siguieron otros inhibidores de reciente pues, descubrimiento, como el rabeprazol en 1999 y el pantoprazol en el 2000. Es importante que conozcamos cuál es el mecanismo de acción de los inhibidores de protones, porque de esa forma podemos diferenciar cuando tenemos a un paciente en la consulta de que nos está hablando de un efecto adverso del medicamento, o bien en realidad sí nos está hablando de una reacción de hipersensibilidad. Lo que estamos viendo acá es la regulación de la secreción ácida, que es provocada tanto por el sistema nervioso como el sistema endocrino, principalmente por el sistema nervioso entérico. Dentro del grupo de células que participan en esta regulación, hay unas que se encuentran principalmente en todo el cuerpo gástrico, mientras que otras se alojan en cantidades específicas, ya sea en el cuerpo o en el antro. La principal célula que es la productora del ácido clorhídrico y también del factor intrínseco, que si recordamos el factor intrínseco es importante para que se absorba la vitamina 12 a nivel del intestino delgado, es la célula parietal. La célula parietal se va a ver influenciada por otro tipo de células que se encuentran a nivel del estómago.
como lo son las células enterocromáfines y las células X, las cuales producen histamina, las cuales van a actuar a través de los receptores en la membrana basolateral de la célula parietal, y la célula X va a producir grelina, que al activar al sistema nervioso entérico va a producir acetilcolina, y esta a su vez también a través de estos receptores en la célula parietal va a liberar o va a activar la secreción del ácido gástrico. A su vez, a través del sistema nervioso aferente, a través de la eferencia del sistema nervioso y del nervio vago, las células D van a producir somatostatina y va a ocurrir una retroalimentación negativa, de manera que va a inhibir la secreción de ácido gástrico en la célula parietal, o bien va a actuar a nivel de las células G productoras de gastrina o a nivel de las células enterocromáfines para inhibir la liberación de histamina. La histamina también tiene su propio estado de retroalimentación negativa al inhibir, cuando hay cantidades suficientes de ácido clorhídrico, pues la producción de histamina. De tal manera que tenemos que, en conclusión, tanto la gastrina, la histamina, la acetilcolina y la grelina son las sustancias importantes para que se active la liberación de ácido gástrico. Y dentro de la liberación de ácido gástrico vamos a tener una enzima muy importante, que es la bomba de hidrógeno potasio ATPasa, que regula ese flujo tanto del flujo de hidrógeno intracitoplasmático como el del potasio extracitoplasmático. La somatostatina, como vimos, va a ser un mecanismo inhibitorio, y el blanco molecular de los inhibidores de la bomba de protones va a ser esta bomba o esta enzima de hidrógeno potasio ATPasa. En cuanto a epidemiología, los inhibidores de la bomba de protones se encuentran entre los medicamentos más utilizados en el mundo, como les había mencionado anteriormente, por su bajo costo, su prescripción y su efectividad. Sin embargo, a pesar de que han sido utilizados a largo plazo, sus usos no han sido inocuos y todavía hay vacíos en el conocimiento del empleo de estos fármacos. Para darnos cuenta del impacto que han tenido estos fármacos en cuanto a la economía de los países, tenemos que en el 2009 en Estados Unidos se gastaron más de 7.000 millones de dólares en la prescripción de inhibidores de la bomba de protones y se gastaron más de 13.000 millones de dólares en todo el mundo. Esto sin contar el dinero que se gastaba en la venta de estos fármacos sin prescripción médica. Los inhibidores de la bomba de protones son la tercera clase de drogas más vendidas en el mundo, siendo los de la primera los antibióticos y los analgésicos. El uso de IVPs es particularmente más frecuente en personas mayores de 65 años, pero esto es debido pues porque las personas mayores tienden a utilizar tienden a tener enfermedades mucho más crónicas. Incluso tienen 3.5 veces más probabilidades de utilizar los inhibidores de la bomba de protones que los menores de 60 años. ¿Y para qué se utilizan los inhibidores de bomba de protones? Pues como vemos en la imagen, hay múltiples usos como el reflujo gastroesofágico, el carcinoma, la úlcera péptica, la dispepsia no ulcerosa, la prevención de la hemorragia de la mucosa relacionada con el estrés, la prevención de recidivas de la hemorragia por úlceras pépticas y las úlceras relacionadas con analgésicos. Y vamos a ir a lo que nos compete nosotros como alergólogos, que es conocer acerca de las reacciones de hipersensibilidad a los medicamentos. Vamos a ir primero de lo básico a lo complejo, que es una reacción adversa a medicamento. Va a ser cualquier reacción nociva o no intencionada a un fármaco que se produce ya sea a dosis que lo utilizamos ya sea para la prevención, diagnóstico o tratamiento. A su vez se va a dividir en dos grandes clasificaciones estas reacciones adversas a medicamentos, tipo A y tipo E. En realidad pues existen otros tipos de clasificación, la C, la D y la E, pero pues esas son las que en mayor parte de la literatura se describen. Las tipo A son aquellas reacciones predecibles y la tipo B son aquellas reacciones no predecibles. Las tipo A se llaman así porque son el tipo más común de reacciones adversas a medicamentos, representan el 80% de las reacciones y se dan porque son dependientes de la dosis, o bien por interacciones farmacológicas, o bien por efectos secundarios o sobredosis. Un ejemplo de esto lo podemos tener con el acetaminofén, que es uno de los fármacos más utilizados. Si utilizamos o nos pasamos de la dosis adecuada de acetaminofén, podemos tener una necrosis hepática. Esa es una reacción pues ya descrita y predecible. Pero las reacciones no predecibles, estas van a ser menos frecuentes, representan el 20-25% de las reacciones adversas a medicamentos, y estas no van a depender de la dosis. Estas se relacionan más que todo en sujetos que son susceptibles y no van a estar relacionadas a las acciones farmacológicas. Además, se van a subdividir
en reacciones pseudoalérgicas, como por ejemplo las reacciones que son mediadas por los medios de contraste, las intolerancias al fármaco. Hay pacientes que son más susceptibles, por ejemplo, a la aspirina y pueden presentar tinnitus. La idiosincrasia por fármaco, pacientes que desconocen que tienen deficiencias de alguna enzima, por ejemplo, la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa y toman dapsona, pueden presentar anemia hemolítica. O bien la propia alergia a los medicamentos, que es de lo que vamos a hablar el día de hoy. Ahora bien, con los inhibidores de bomba de protones tenemos ciertas reacciones predecibles. ¿Y por qué se deben eso? Por toda la fisiopatología que habíamos estado hablando. Por hipercloridia, por hipersecreción de la gastrina, por deterioro en la absorción de micronutrientes. Aunque son poco frecuentes, los efectos adversos de estos fármacos pueden ocurrir en aproximadamente el 1% de los pacientes. De tal manera que pues sí tenemos que conocerlas. Las infecciones por hipocloridia pueden ser desde neumonías adquiridas en la comunidad, infecciones hepáticas por clostridium difícil, peritonitis bacteriana espontánea. Mientras que, como les explicaba, los inhibidores de la bomba de protones no solo van a inhibir el ácido clorhídrico, sino también la liberación del factor intrínseco, pues vamos a tener deficiencias de la vitamina B12, así como deficiencias del hierro, lo que nos puede provocar fracturas de hueso o incluso hipomagnesemia. Y las inducidas por hipergalcinemia pueden ir desde hiperplasias, metaplasias gástricas, a hipersecreciones ácidas de reboto y otras pues mucho menos comunes como las enfermedades renales o demencia e incluso eventos cerebrovasculares. De acuerdo al mecanismo fisiopatológico, las reacciones alérgicas inmunomediadas se van a clasificar en 4 según la clasificación de Helix-Combs. La primera que tenemos en la imagen es de tipo 1 o también mediada por IgE, en donde tenemos un antígeno que es ese puntito azul representado en este esquema que se une a la fracción cristalizable de la inmunoglobulina G, de manera que activa la degranulación de los mastocitos y se liberan una serie pues de mediadores inflamatorios como la histamina, ciertas triptasas, quimasas, leucotrienos, entre otras, y produce reacciones inmediatas, por ejemplo, anafilaxia, urticaria y angioedema. En las reacciones de tipo 2 o llamadas también citotóxicas, el antígeno está intrínsecamente unido a una célula y un anticuerpo es capaz de reconocerlo, lo que inicia en sí una lisis mediada por complemento. Una característica clínica de estos pacientes pues, son aquellos que presentan las anemias hemolíticas, neutropenias o trombocitopenias. En aquellas reacciones de tipo 3 o mediada por inmunocomplejos, lo que pasa es que el antígeno, la unión de antígeno-anticuerpo, forma depósitos en los tejidos tisulares o bien en los vasos sanguíneos. Y entonces se genera pues este tipo de reacción también por activación del complemento y otros tipos de inmunoglobulinas. Un ejemplo de estos pueden ser la reacción tipo Arthur. Y en las reacciones de tipo 4 o reacciones celulares o tardías, el papel principal es mediado por las células T, en donde un antígeno es reconocido por esas células, activa otras células efectuales, por ejemplo los macrófagos, en donde se liberan muchos mediadores de inflamación y nos va a dar como características pues reacciones mucho más graves de hipersensibilidad como Steven Johnson o una pustulosis exantemática generalizada, entre otros. Muy bien, ahora tenemos que hablar un poco acerca de la fórmula química estructural de los inhibidores de bomba de protones. Los inhibidores de la bomba de protones son benzilimidazoles. ¿Qué quiere decir eso? Que están compuestos por un anillo de benceno modificado junto con un anillo de piridina y están unidos por un enlace sulfil. La única variación que tienen estos medicamentos es en cuanto a sus radicales libres o sus cadenas laterales, tanto en su anillo de benzilimidazol o bien en su anillo de piridina. De manera comercial se tienen para uso clínico 6 inhibidores de la bomba de protones: omeprazol, esomeprazol, lansoprazol, deslansoprazol, rabeprazol y pantoprazol. Todos van a estar en formulaciones orales y en el caso del esomeprazol, el lansoprazol, el omeprazol y el pantoprazol también van a estar disponibles en formulaciones endovenosas. En realidad, el mecanismo de hipersensibilidad de estos medicamentos todavía no está establecido. Sin embargo, según los estudios que se han ido haciendo a lo largo de los años, hay factores farmacogenéticos modificadores y también niveles relativos de IgE específicos del fármaco que pudieran estar implicados en el desarrollo de hipersensibilidad o bien ambos factores.
En general, entre el 1.5 hasta el 3% de los pacientes van a presentar como efecto adverso más frecuente síntomas gastrointestinales que pueden ir desde diarrea, náuseas, cólicos. Pero de las reacciones de hipersensibilidad a estos fármacos, la urticaria va a ser la presentación más frecuente. Únicamente el angioedema va a ser en casos excepcionales. En el 2002, en la base de datos del Centro de Monitoreo Internacional de Medicamentos de la Organización Mundial de la Salud, en Suecia, habían 121 registros de omeprazol y su relación con angioedema. Y en cuanto a la anafilaxia, para ese año se reportaron un total de 0.8% de reacciones adversas a medicamentos, de los cuales 0.2% representaban el shock anafiláctico por uso de inhibidores de la bomba de protones. Y ahora vamos a ver cada uno de los fármacos, cuáles son las reacciones de hipersensibilidad más frecuentemente descritas en la literatura. El omeprazol se ha descrito como causa de eritema pigmentado fijo, anafilaxia, dermatitis exfoliativa, eritema nodoso, urticaria y angioedema. Como vemos, el caso de ese artículo en donde publicaron una serie de casos, 9 casos de alergia al omeprazol, fue en el Hospital Universitario de Gregorio Marañón, en España, en donde reportaban urticaria y angioedema en 4 casos, anafilaxia en 4 casos y eritema exudativo multiforme en un caso. Llamaba mucho la atención el eritema exudativo multiforme en un caso porque el paciente había estado consumiendo otros medicamentos, como analgésicos, que pues, son más frecuentes que realicen los pacientes reacciones de hipersensibilidad. Sin embargo, hacer las pruebas cutáneas, el medicamento involucrado en la reacción pues, de anafilaxia había sido el omeprazol y no el uso de analgésicos. En el otro artículo, el shock anafiláctico como omeprazol, que fue notificado por la Agencia Española de Medicamentos, hablaban de un paciente que había experimentado también una anafilaxia secundaria al omeprazol posterior a tener una gonalgia, tomó un ibuprofeno, 6 horas después había presentado pirosis, se toma un comprimido de omeprazol y 10 minutos después presenta anafilaxia. 2 meses después acude al servicio de alergología, se le realizan pruebas cutáneas a medicamentos, a todos los inhibidores que tenían en disposición, que prácticamente eran omeprazol, pantoprazol, esomeprazol y rabeprazol y lansoprazol. Y como vemos en la imagen, todas las pruebas cutáneas fueron positivas, confirmándose pues así el diagnóstico. Además existen otros tipos de hipersensibilidad, la verdad raras, pero que sí se han descrito a lo largo de la literatura, como el síndrome de Kunis o la angina alérgica por omeprazol. Este fue descrito en 1991 por Kubis y Sabras como la aparición simultánea de eventos coronarios agudos y una reacción anafiláctica. Estos pacientes, ¿por qué mecanismo inmunológico se da esto? Principalmente son por mediadores vasoactivos, ya sea histamina, leucotrienos, serotonías y proteasas, como las triptasas y las quimasas, que actúan a lo largo de los vasos coronarios. Este era un caso de una paciente de 30 años que posterior a presentar una pirosis ingiere un comprimido de omeprazol 30 minutos después, presenta dolor precordial, disnea, hipotensión, se le toma en urgencias un electrocardiograma y enzimas cardíacas, las cuales estaban elevadas, y como vemos en la imagen de B3 a B5, cara anterolateral o pared lateral, pues tiene una infradesnivel en el segmento ST, por lo que se documenta pues un síndrome coronario agudo y se le da el manejo. Posteriormente, pues se le hace en alergología después del evento resuelto las pruebas pertinentes cutáneas en cuanto al omeprazol y pues ahí se detecta que sí era una hipersensibilidad mediada por este medicamento. En cuanto al pantoprazol, la verdad que los eventos adversos más comunes, como vemos en la literatura acá, según las referencias, son más que todo cefalea, diarrea, flatulencia y dolor abdominal. En el año 2000, NASH y colaboradores informaron, a pesar de que es muy seguro el pantoprazol, del primer caso de reacción anafiláctica inducida por el mismo. Y en cuanto al lansoprazol, hasta el 2005 en la literatura solo habían descrito 2 casos con sospecha de alergia al lansoprazol. Sin embargo, no se habían realizado estudios inmunológicos y no se había identificado el mecanismo causal, como es el caso del artículo publicado por Pérez Roldán de un paciente con una glotitis mediada por el lansoprazol. En realidad, el lansoprazol se considera un medicamento seguro con un poco presentación de efectos secundarios. Estos son generalmente leves. La hepatitis aguda y el síndrome eosinofílico en realidad son raros. Hay muchos autores que consideran que
No son los excipientes del lansoprazol los que pudieran causar la hipersensibilidad, por ejemplo, el carbonato de magnesio, la sacarosa, la pasta de maíz, el polietilenglicol, la hidroxipropilcelulosa, porque estos compuestos también se encuentran habitualmente en otros medicamentos y no se han reportado por reacciones de hipersensibilidad mediados por estos excipientes. Y vamos a ver más adelante que pues no se ha documentado alguna hipersensibilidad mediada por estos compuestos. Sin embargo, el lansoprazol, aunque es bastante seguro, sí hay reporte de casos en el 2005 del primer caso informado de alergia mediada por IgE al lansoprazol basado en una estrecha asociación entre el curso de la reacción y la ingesta de lansoprazol. A este paciente se le hicieron pruebas con todos los inhibidores de la bomba de protones y fue el primer caso en donde se describió la reactividad cruzada con el rabeprazol. Y ya vamos a ver por qué es que prácticamente con este medicamento que es el rabeprazol surge una mayor reactividad cruzada que con otros IVP. Las pruebas PRIC fueron positivas y también las pruebas intradérmicas, tanto en diluciones de 1 en 1000 como en 1 en 100 y 1 en 10. Y en los demás casos, pues resultaron negativas, no así para el rabeprazol con diluciones de 1 en 10, siendo estas positivas. El lansoprazol también se ha descrito como causa de necrólisis epidérmica tóxica por lansoprazol. Este es un caso, la verdad, muy lamentable en un paciente que desarrolló este tipo de reacción fatal. 3 años antes había presentado un eritema multiforme por este medicamento y la historia del paciente fue que era un hombre de 72 años que había sido visto en 1999 con un eritema multiforme, el cual había sido confirmado histológicamente varias semanas después de comenzar con lansoprazol para el tratamiento de la dispepsia. Había sido suspendido el medicamento, había resuelto con uso de corticosteroides tópicos. Sin embargo, en julio del 2003 se le recetó inadvertidamente, otra vez para dispepsia, lansoprazol, 30 miligramos 2 veces al día, y una semana más tarde desarrolló una erupción y se presentó al departamento de dermatología 3 semanas después de su inicio. Le tomaron una biopsia de piel y mostró las características de necrólisis epidémica tóxica. Al paciente presentó un deterioro gradual, su estado hemodinámico, un paro cardiorrespiratorio que lo llevó a la ventilación mecánica, posteriormente una sepsis, ya tenía instaurado el manejo con inmunoglobulina endovenosa, sin embargo 2 semanas después, pues falleció por falla multiorgánica. Este fue el primer informe publicado sobre necrólisis epidémica tóxica por lansoprazol y como vemos el retraso en el diagnóstico como en este caso y el fracaso en la suspensión temprana del fármaco pues empeora el pronóstico en los pacientes. El rabeprazol y el esomeprazol, pues estos son los únicos medicamentos o inhibidores de la bomba de protones que no se les ha asociado con reacciones anafilácticas, al menos en la literatura. Sin embargo, puede ser, o una de las causas que describen los autores es debido a que son fármacos de reciente aparición y pues de uso comercial también reciente. Y si pensábamos que solo podían provocar hipersensibilidades de inicio inmediato, pues estamos equivocados porque los inhibidores de la bomba de protones también pueden provocar hipersensibilidades tardías. Este es un caso raro de hipersensibilidad tardía a inhibidores de la bomba de protones. Era una paciente de 39 años que fue remitida al servicio de alergias con antecedentes de rinitis alérgicas y también de reflujo gastroesofágico, que en el 2007 había estado experimentando a través de consumo de ciertos inhibidores de bomba de protones, principalmente omeprazol, un eritema pruriginoso generalizado, angioedema labial. En el 2008 otra vez presentó mismo cuadro con el omeprazol y en el 2010 nuevamente presenta un cuadro de eritema generalizado 6 horas posterior al consumo del fármaco. Se le hicieron pruebas cutáneas a la paciente, pero las primeras fueron negativas. Después se le hizo intradérmicas y también pues la lectura inmediata fue negativa. Sin embargo, 10 horas después de la aplicación, las pruebas, como vemos en las imágenes, eran positivas para todos los 5 inhibidores de la bomba de protones. Este es el primer caso de hipersensibilidad retardada a todos los IVP descrito en la literatura. Y la hipersensibilidad tardía a los IVPs, pues aunque es rara, esta se ve mediado por lo que habíamos visto anteriormente, por la citotoxicidad mediada por las células, la cual es responsable del cuadro clínico que puede ser explicado por el modelo de Aptenos, en donde el fármaco se une a una proteína que puede ser peptídica y esta activará los receptores de las células T. Y esto media la producción de otros mediadores de citotoxicidad y genera la respuesta inflamatoria que se observa en la dermatosis de hipersensibilidad tardía.
En realidad, el 85% de las reacciones de hipersensibilidad a IBP corresponden a reacciones mediadas por IG, o sea, inmediatas. Sin embargo, sí tenemos que tener en cuenta que podrán ocurrir reacciones tardías. Y otra pregunta que nos puede surgir, ¿existe reactividad cruzada entre otros inhibidores de la bomba de protones? Es decir, vamos a tachar a un paciente pues alérgico a todos los IBP solo porque tuvo una reacción únicamente a un solo fármaco de esa clase. Pues en realidad sí se ha demostrado reactividad cruzada entre los inhibidores de la bomba de protones, principalmente porque algunos comparten algunas similitudes entre sus cadenas laterales. Por ejemplo, tenemos que el omeprazol, el pantoprazol y el lansoprazol sí tienen similitudes en sus anillos de benzilimidazol. Por ejemplo, tenemos acá el 1, que significa omeprazol. En su anillo de benzilimidazol tiene un compuesto metoxi. En el caso del pantoprazol, tiene nada más una modificación en su anillo por un anillo difluorometoxi. Entonces sí pueden tener entre estos grupos, no así en su anillo de piridina porque son similares, pues reacciones o reactividad cruzada. En el caso del rabeprazol que tenemos en el número 3 y en el 4 que es el lansoprazol, en el anillo benzimidazol no tienen modificaciones, pero en su anillo de piridina tienen, en el caso del rabeprazol, una cadena lateral metoxipropoxi y en el caso del lansoprazol tiene un trifluoroetoxi. Entonces, entre ellos dos es porque puede existir una mayor reactividad cruzada, porque sus cadenas laterales difieren más no sus anillos de benzilimidazol. De ahí que existen dos patrones diferentes de respuesta a alergia a IBPs, aquellos que dependen del anillo de piridina compartido, que explicaría la reactividad cruzada entre todo el grupo de inhibidores de la bomba de protones y aquellos que solo dependen de la cadena lateral, como es el caso del rabeprazol y el lansoprazol. En conclusión, cuando se sospecha de alergia a los inhibidores de bomba de protones, en realidad se debe hacer el estudio completo con todo el grupo para considerar los desafíos orales selectivos o bien evitar todo el grupo. Ahora bien, como son benzimidazoles, existen otros imidazoles. ¿Existe reactividad cruzada con otros imidazoles? El imidazol en realidad es un compuesto químico aromático que se caracteriza por disponer de un anillo pentagonal que, como vemos en la imagen, es nitrogenado y su molécula ha servido para múltiples desarrollos de numerosos fármacos, entre ellos antihipertensivos, incluso antihistamínicos H2, inmunomoduladores, antibacterianos como el metronidazol, antihelmínticos, antifúngicos como el ketoconazol, incluso medicamentos antitiroideos como el metimazol. Pero en la literatura, cuando se aborda pues, la reactividad cruzada con otros imidazoles, es el caso de un paciente que presentó urticaria 30 minutos después de la ingesta de omeprazol. Se le hicieron pruebas cutáneas tanto para los inhibidores de bomba de protones como para otros derivados de imidazol, ketoconazol, cimetidina y metronidazol. Y con ellos, con los otros imidazoles, buena tolerancia para los inhibidores, pruebas positivas. Entonces, estos hallazgos sugieren que sí existe reactividad cruzada con otros IBP, más no con otros imidazoles. Ahora podemos así tener diferentes patrones de reactividad cruzada en cuanto a las IBP. Estos se clasifican en 4 patrones, siendo el primer grupo todos los grupos, es decir, un paciente alérgico a todos los IBPs. El grupo A es un paciente que es alérgico al omeprazol, al esomeprazol y al pantoprazol, pero con buena tolerancia al lansoprazol y al rabeprazol. El grupo B es un paciente que tiene alergia al lansoprazol y al rabeprazol, pero con buena tolerancia al resto de IBPs. Y el C, pues, es una alergia selectiva a un solo IBP. Existen factores confusores, podemos tener ciertas dudas con los pacientes. ¿Es en realidad el fármaco el que le está produciendo la alergia o es el excipiente que le está produciendo la hipersensibilidad? Para el 2004, los casos descritos sobre reacciones adversas a los inhibidores de bomba de protones, tanto omeprazol como sus análogos, con sospecha de etiología alérgica, en realidad fueron escasos. Se encontraron apenas 9 trabajos en la literatura médica a los cuales sí se les había hecho un estudio alergológico, como vemos en este caso, con pruebas cutáneas positivas al omeprazol. Y en estos, los excipientes utilizados en la composición y la fórmula de los medicamentos no eran considerados susceptibles de ser los causantes de las reacciones alérgicas en los pacientes. Primero porque no hay excipientes en común entre los preparados de omeprazol, lansoprazol y pantoprazol. Y el preparado de pantoprazol no contiene ningún excipiente.
Como es el caso de esta publicación que hicieron entre un paciente con pruebas cutáneas para omeprazol y también para lansoprazol, los cuales pues eran positivas, pero pues ahí ellos describían que ninguno de los preparados contenían excipientes en común y también volvían a recalcar el caso del que el pantoprazol no tenía pues excipientes en su composición. Por lo tanto, pues no existe pues una hipersensibilidad mediada por excipientes, al menos para inhibidores de la bomba de protones. Ahora bien, ya hicimos la historia clínica, ya sospechamos de que el paciente, el fármaco mediado en su reacción de hipersensibilidad, sea un inhibidor de la bomba de protones. ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico? El diagnóstico de hipersensibilidad de la bomba, a los inhibidores de la bomba de protones realmente es un desafío, porque esos pacientes no solo están tomando ese medicamento, están tomando muchos otros medicamentos que pudieran causarle mucho más fácil una reacción de hipersensibilidad. Llámese pues analgésicos, llámese otros antibióticos. Entonces, lo ideal aquí sería hacerle pues una prueba de reto oral a estos pacientes. Sin embargo, esto lleva mucho tiempo y aparte pues puede generar cierto riesgo al paciente o preocupación de que le vuelva a pasar una reacción de anafilaxia en el caso más grave. Entonces, una manera deseable para hacer el estudio o el abordaje de estos pacientes es reemplazar las pruebas de reto oral con pruebas cutáneas. Sin embargo, pues no hay protocolos estandarizados ni definidos para el desarrollo o el diagnóstico de hipersensibilidad inhibidor de la bomba de protones. Este artículo que fue publicado en el Journal de Alergia e Inmunología Clínica en el 2012, lo que ellos querían valorar es cuánta sensibilidad, especificidad y valores predictivos tenían las pruebas cutáneas intradérmicas de IVPs frente a las pruebas de provocación oral. Reclutaron a 53 pacientes. De estos, 12 de los pacientes fueron positivos en sus pruebas cutáneas, 4 se sometieron a pruebas de provocación oral con el medicamento sospechoso y los resultados fueron positivos en todos los casos. Y en los 41 pacientes con un resultado negativo, 3 tuvieron resultado positivo con pruebas de provocación oral con el medicamento sospechoso. Realmente tuvieron buenos resultados con las pruebas cutáneas en términos de especificidad del 100%, valor predictivo positivo del 100%, un valor predictivo negativo del 91%, mientras que la sensibilidad sí fue un poco menor. En conclusión, este estudio, que fue multicéntrico, sugiere la utilidad de las pruebas cutáneas en pacientes que tienen hipersensibilidad a estos medicamentos, por lo que un resultado positivo de la prueba cutánea permite pues evitar una prueba de provocación oral. ¿Y cómo vamos a realizar las pruebas cutáneas? En el mercado existen formulaciones para realizar pruebas mayormente definidas por el fármaco que ha sido como el prototipo en el estudio de las hipersensibilidades, que es la penicilina. Sin embargo, para los IVPs, pues no hay establecido un protocolo definido. Normalmente lo que se utiliza o se prefiere utilizar son formulaciones para administración endovenosa. Eso fue una de las limitantes que tuvimos con el caso que les presenté, el caso de la paciente, que no teníamos pues, la disposición de los demás viales. Si el medicamento sospechoso se administra por vía oral, lo que se sugiere es que se debe realizar una prueba por picadura, es decir, por prick o por contacto de la formulación diluida, ya sea en suero fisiológico, en caso de que estén involucrados otros constituyentes. En el caso de las pruebas intradérmicas, se debe realizar preferentemente con soluciones estériles. Y una razón de la cual no se recomienda que se hagan pruebas intradérmicas con los comprimidos orales es que pues eso nos puede dar resultados falsamente positivos. Este protocolo, que es el mismo estudio que habíamos estado viendo, utilizaron concentraciones no irritativas de 40 miligramos por ml para omeprazol, esomeprazol y pantoprazol, y también rabeprazol, mientras que para lansoprazol fue de 30 miligramos por ml. El primer protocolo de diagnóstico de hipersensibilidad al omeprazol apenas data de 1999, y de ahí pues ya no hay estudios posteriores de acuerdo a las dosis no irritativas que se deben de utilizar para estos fármacos. ¿Cómo se realizan las pruebas cutáneas? La última mención acerca de las pruebas para IVP son las recomendaciones de la Red Europea de Alergia a Medicamentos, o ENDA, que indica que genéricamente la concentración no irritativa tanto para pruebas cutáneas e intradérmicas, la concentración, como vemos aquí, ponen otros medicamentos, pero para inhibidores de la bomba de protones es de 40 miligramos por ml. Sin embargo, esa recomendación es débil y la evidencia es de calidad moderada.
Como les había estado explicando, no hay protocolos o datos estandarizados sobre la concentración óptima de estos medicamentos. La práctica común pues, es disolver, si tenemos los comprimidos orales, la tableta o cápsula en solución salina al 0.9% y pues utilizar la cantidad máxima que se alcance. En cuanto a las pruebas cutáneas, pues no hay en la literatura reportes de reacciones adversas graves a las pruebas cutáneas. No existen datos de que la IgE específica, ya sea por ELISA, pues nos dé algún diagnóstico respecto a esos medicamentos. Las pruebas de activación de basófilos sí están descritas, que pueden ser una ayuda a diagnóstico, pero generalmente esta prueba ha quedado para pues, estudios de investigación. En cuanto a los inhibidores de la bomba de protones no diluidos y parentelables en diluciones de 1 en 10, parecen ser no irritantes, pero esa es una recomendación débil moderada. La prueba de parche con los inhibidores de bomba de protones a diluciones del 10-50% del fármaco en el petrolato también es no irritante con recomendación también débil moderada. Y bueno, ya hicimos las pruebas cutáneas, hicimos el abordaje completo con todos los inhibidores de la bomba de protones que le vamos a hacer al paciente. En realidad vamos a abordarlo multidisciplinariamente, porque no solo es decirle, bueno, usted es alérgico a todos los inhibidores de bomba de protones y pues que le vaya bien, no vea. O sea, tenemos que hablar con el médico gastroenterólogo porque existen muchas enfermedades como las úlceras pépticas o las enfermedades como gastritis por Helicobacter pylori que a veces son muy resistentes al tratamiento y que los IBP representan casi o superan el 50% de la mejoría que pudieran tener con otros antagonistas de H2. Como vemos en esta imagen, en 24 horas el IBP es capaz de suprimir desde 10 a 100 veces más eficazmente que otros antagonistas de receptores H2. Por ejemplo, la ranitidina o la famotidina. Por ejemplo, pacientes que tienen esofagitis erosiva, los antagonistas de los receptores H2 producen una curación abajo del 50% de los casos, de ahí que se prefieren los inhibidores de la bomba de protones. En casos de los pacientes que se demuestre la alergia al IBP, se debe considerar un protocolo de desensibilización, siempre y cuando el medicamento sea realmente necesario. No vamos a desensibilizar a todos los pacientes. Nada más se va a limitar a aquellos casos en los que se defina el medicamento ofensivo, en el que no haya otro medicamento alternativo y en que la indicación del uso del medicamento pues supere los riesgos al procedimiento. Y de hecho, pues hay muy pocos casos de desensibilización. En la literatura apenas hay 2 casos descritos, sin embargo fueron satisfactorios. Recordemos que la desensibilización es la inducción temporal de la falta de respuesta o tolerancia clínica a un compuesto que es responsable de una reacción adversa a medicamentos. Tenemos este artículo publicado por el Journal también de Alergia e Inmunología Clínica, una desensibilización oral exitosa al rabeprazol. Era un paciente joven de 26 años que había desarrollado anafilaxia por el uso de pantoprazol y esomeprazol. Tenía una úlcera duodenal por gastroscopía descrita, se le recetó pantoprazol para un tratamiento de evolución crónica. 30 minutos después de la primera dosis de pantoprazol, desarrolló urticaria, angioedema, dolor abdominal, diarrea, es decir, datos de anafilaxia. Dado que continuaron pues sus quejas dispépticas, se le prescribió al paciente esomeprazol, pensando que pues esto no le podía causar mayor problema por ser un medicamento pues reciente. Sin embargo, un mes después del uso, empezó a presentar otra vez datos de urticaria generalizada con la primera dosis del esomeprazol, por lo cual se le consideró pues una probable hipersensibilidad a los IBP. Se le realizaron pruebas cutáneas y resultó para pues su mala suerte que todos los IBP estaban positivos. Entonces, se le planteó al paciente hacerle una desensibilización porque el tratamiento del IBP pues era necesario y no había otro tratamiento alternativo. Este es el esquema de sensibilización que utilizaron, fueron de 12 pasos y como vemos la dosis total de rabeprazol 20 miligramos, la dosis acumulativa a la cual llegaron fue de 23.65 y pues el paciente sí se pudo sensibilizar y completar su tratamiento. Este es otro protocolo de sensibilización al omeprazol que también fue publicado en los anales de alergia e inmunología, asma e inmunología. Un paciente que también había presentado consecuentemente pues reacciones de anafilaxia con el omeprazol, tenía una gastritis por Helicobacter pylori muy resistente al tratamiento y el paciente pues se le ofreció también de sensibilización. Se alcanzó una dosis final de 16 miligramos después de 5.6 horas de haber estado en el protocolo de sensibilización y toleró las 2 semanas, que es la dosis correspondiente para el tratamiento de Helicobacter, sin ningún incidente.
Como conclusiones personales, bueno, ahora que vimos todo acerca de los IVP, los hallazgos sugieren que aunque la incidencia de reacciones anafilácticas incluidas por estos fármacos es baja, los médicos debemos estar conscientes de esta posibilidad de riesgo mortal. Además, se debe considerar la posibilidad que existe, como ya vimos, de reactividad cruzada entre este grupo de fármacos. Este caso también destaca la necesidad también de comunicarnos efectivamente, como habíamos visto el caso de necrosis epidérmica tóxica, o sea, administrarle inadvertidamente un fármaco potencialmente pues mortal a un paciente, pues es un gran impacto pues en la salud pública de un país o pues de una región. O el caso pues de nuestra paciente que también inadvertidamente no tenía ninguna brazalete o ella no, por su estado hemodinámico no pudo decir de que pues había tenido anteriormente reacciones al omeprazol. Debemos de utilizar material escrito, tarjetas de advertencia, de reacciones a medicamentos, incluso pulseras de alerta médica. Debería en realidad ser obligatorio para evitar el riesgo de reexposición inadvertida a estos medicamentos. Y como vemos aquí, que hay muchas literaturas que pues ya son un poco antiguas, el conocimiento respecto a la hipersensibilidad de estos fármacos da lugar a un nuevo campo de investigación para el desarrollo pues de protocolos de diagnóstico y también para la desensibilización a estos medicamentos. Eso es todo por mi parte. Muchas gracias por su atención.